Socavación en puentes cimentados sobre roca. El hecho de que el puente esté cimentado sobre roca no quiere decir que el puente se mantenga estable durante toda su vida útil. Las rocas de nuestras cordilleras son rocas friables, rocas erosionables, rocas socavables en la mayoría de los casos. Entonces, así esté cimentado sobre roca, se debe diseñar una cimentación teniendo en cuenta las posibilidades de socavación en la roca. La socavación en la roca tiene varios componentes. Disolución de rocas solubles, rocas que se disuelven en el agua. Cavitación, generación de vacío por la velocidad y desprendimiento de los bloques de roca. Arrancamiento de bloques por la velocidad. Y ablación. Ablación de la roca degradable. Disolución, cavitación, arrancamiento y ablación. 4 elementos. La solubilidad de la roca juega un papel muy importante en la erosión. Roca que se disuelve en tiempos de ingeniería y material de relleno en las cavidades, material erosionable en las cavidades, en las juntas, en los planos, en la estructura de la roca. Son problemas de complejos de cimentación de los puentes. El manejo de la cimentación en rocas solubles es muy complicado. La disolución no es súbita. La disolución es un proceso gradual de la roca. Las rocas solubles se disuelven al paso o a la permanencia de corrientes de agua o la permanencia de acumulación de agua durante determinado tiempo hace que la roca se disuelva. La roca soluble, las calizas, las dolomitas, el yeso y la roca de sal. El yeso y la sal, alita y silvita, son mucho más solubles que la caliza y la dolomita. Sin embargo, la caliza y la dolomita son rocas bastante solubles. No se permite, no se debe permitir en ningún caso cimentar un puente sobre yeso o sobre roca de sal. Eventualmente puede cimentarlo en calizas, pero en calizas también debemos hacer cimentaciones profundas para poder mitigar el problema de la socavación en la roca por disolución de la roca. Las venas de yeso en otro tipo de rocas, venas de yeso entre rocas más durables, se disuelven localmente, se disuelve la vena, el material en la vena y facilita la socavación. Disolución en venas de yeso, en venas de rocas solubles. Vemos acá, por ejemplo, en esta fotografía, la disolución de la roca caliza al contacto con el agua acá en la zona de Santander, en mi región. Disolución de roca caliza al contacto con el agua. Las gotas de lluvia disuelven la roca y le generan una serie de orificios. Cuando usted ve esta roca llena de orificios, son orificios de disolución por acción de la lluvia o por acción de la permanencia del agua en la superficie de la roca. El yeso se disuelve muchísimo, muchísimo más que la caliza. CaSO4, 2H2O, se disuelve al contacto con el agua de manera muy, muy rápida la disolución del yeso. Usted no debe cimentar nunca. Debe buscar cómo se cimente a gran profundidad si hay yeso. La cavitación.
el agua a velocidad genera vacío, lo cual facilita el desprendimiento de las grandes masas de roca. Miren esto, un túnel de una hidroeléctrica, como el agua dentro del túnel que estaba recubierto en concreto, se generó cavitación, se generó erosión por generación de vacío. Muy parecido a lo que pasó en Hidroituango, que en un túnel provisional, a los pocos meses de construido, se generó cavitación y falló el túnel por cavitación en la roca que no tenía revestimiento. En el caso de Hidroituango, en el caso de la ortografía sí había revestimiento en concreto. El caso de Hidroituango era sin revestimiento, mucho más complejo, mucho más delicado. Hay forma de determinar, de acuerdo a la velocidad media y al tipo de materiales, la posibilidad de cavitación en una corriente natural o en un túnel. Hay un artículo muy importante, el reporte 717 de la NCHRP de los Estados Unidos, sobre la cavitación en fundaciones de puentes. Hay todo un documento que vale la pena analizar, porque a veces el ingeniero estructural ve que roca, cementa 1 metro de profundidad y a los 5 años, 10 años, termina el puente colapsando. Necesitamos nosotros poder diseñar contra disolución de la roca, contra cavitación de la roca, de acuerdo a las velocidades de la corriente. Para que se genere cavitación se requiere gran velocidad de la corriente. ¿Sí? De acuerdo a la profundidad de la corriente de agua. Entre mayor profundidad, mayor posibilidad de cavitación. Y la velocidad, de acuerdo al tipo de material, se puede encontrar hasta dónde hay susceptibilidad a la cavitación. En todo proyecto de un puente, cuando hay velocidades fuertes en el agua, debe analizarse la posibilidad de cavitación. Hay gráficas, hay procedimientos, está el reporte 717, hay forma de poder determinar en un procedimiento de diseño cómo podemos nosotros tener en cuenta la cavitación, tener en cuenta también la disolución en el diseño de la cimentación de un puente. Y está el arrancamiento de bloques de roca, que es similar a la cavitación en cierto aspecto, pero es que el desprendimiento tiene que ver más con la turbulencia. El arrancamiento de los bloques de roca, o sea, que la roca al pasar, la roca es fracturada. Es típico en nuestras cordilleras, que los bloques de roca es en el fondo del cauce, en los taludes del cauce, donde vamos a cimentar esta fracturada la roca. Y se produce arrancamiento de la roca de acuerdo al tamaño de los bloques, la forma de los bloques, la velocidad y la turbulencia del agua. Las fluctuaciones de la fuerza de la corriente, cuando la corriente aumenta, disminuye, se puede generar arrancamiento del bloque de roca, irregularidades de la superficie, que la superficie es lisa, la superficie rugosa, de acuerdo a la irregularidad de la superficie, se genera desprendimiento de roca. Es muy común que se genere colapso de puentes, especialmente de pilas centrales de los puentes, en roca, por desprendimiento de los bloques relacionadas con la cavitación, las fuerzas de velocidad y de la velocidad del agua, la turbulencia y lo que hablamos, la disolución. Un ejemplo de arrancamiento de bloques de roca debajo de un estribo, si hay lentes de arcilla, se facilita que, o sea, si la fracturación de la roca tiene elementos de arcilla, tenemos que profundizar mucho más la cimentación en nuestro diseño
para evitar que en la vida útil del proyecto se generen desprendimientos de roca en los estribos y en las pilas del puente. La fuerza del agua es sorprendente. El agua tiene mucha fuerza en su corriente. Y arrancar bloques de roca es algo que si la velocidad es alta, la pendiente es alta y es irregular, como en el caso de la fotografía, un cauce irregular, es muy posible, es muy probable que se presenten desprendimientos de bloques de roca que afecten la cimentación del puente. Hay situaciones, la velocidad es mayor en la pila. En el sitio en que de la pila del puente hay más turbulencia, hay más velocidad y es donde más se presentan desprendimientos de bloques de roca alrededor de la pila central de un puente. El arrancamiento de bloques de roca en pilas de puentes, hay material en el reporte 717 que debe analizarse en todos los casos que se diseñen puentes sobre roca fracturada. Velocidad de arrancamiento, tamaño de los bloques, qué velocidad de arrancamiento se requiere para cada tamaño de bloques, para juntas verticales o juntas inclinadas, de acuerdo al tipo de fracturación, saliente de roca o que sea roca lisa, pendiente de la corriente, tal pendiente de los taludes. Hay muchos factores que influyen en el desprendimiento. La velocidad del agua, el tamaño del bloque, el espesor del bloque, la velocidad del agua, ¿sí? Si hay salientes, si no hay salientes, la dirección de la fracturación de la roca, la presencia o no de arcilla dentro en la fracturación y podemos determinar, de acuerdo a procedimientos que hay en la literatura, en el reporte 717, velocidad de arrancamiento de bloques de roca en pilas de puentes. El arrancamiento depende del tamaño de los bloques. Entre más pequeño el tamaño, más facilidad de arrancamiento. El diagrama famoso de Hultstrom para arenas y gravas y limos, se puede hacer un diagrama muy similar de acuerdo al tamaño de la roca. Diagrama de sostenibilidad de la erosión incluyendo bloques de roca, el cual se encuentra también en el reporte 717. Disolución, arrancamiento, cavitación y abrasión. La abrasión es un proceso en el cual se remueve partículas de la masa de roca a través del impacto o fricción del agua y de los sedimentos, la corrosión, los sedimentos que transportan la corriente. La abrasión depende principalmente de la velocidad del agua, la concentración de sedimentos en el flujo del agua, también la pendiente, la velocidad del agua. No hay métodos precisos para calcular la abrasión en cimentaciones de roca, en puentes de roca. Todo puente, así está en roca, debe profundizar sedimentos para tener en cuenta un espesor determinado de abrasión y si hay disolución todavía requiere mayor profundidad. Si hay mucha fracturación de la roca que puedan ser resultados de los bloques más profundos, típicamente usted requiere cimentar un puente para que dure 50 años en roca, 5 o 10 metros dentro de la roca. Un costo. Alguien diría, pero es que es roca. No. La roca es susceptible a cavitación, abrasión, desprendimiento, disolución. No hay métodos precisos, se requiere tener elementos empíricos
decisiones de diseño. Uno ya le dice, perfecto, entierre los pilotes 6 metros dentro de la roca y le mencionan a la familia. Eso es muchísimo. No, ¿cómo que muchísimo? El puente va a estar ahí 50 años. Va a haber corrientes, va a haber una gran cantidad de eventos lluviosos, va a haber muchos procesos. Debemos diseñar para garantizar que el puente no colapse durante la vida útil del puente. Se generan procesos de escultura de la roca, entrampamiento de partículas, se genera turbulencias, desprendimiento. Miren la roca. Y cada año es diferente. Estos son temas en los cuales hay un componente principal de disolución, también hay arrancamiento, también hay ablación, algo de cavitación. Y tener en cuenta el relleno de arcilla entre las juntas. El relleno de arcilla o de arena en las estructuras de la roca facilita tremendamente el proceso de socavación, el proceso de cavitación, el proceso de disolución, la misma ablación, el desprendimiento de bloques de roca. Si hay arcilla en las fracturas, debemos todavía profundizar aún más los cimientos del puente. Está el ensayo Slate para tener en cuenta la ablación. Se calcula la susceptibilidad de la roca a la ablación. La norma STMD 4644 del año 2008. Un ensayo que poco se hace, ablación en la roca. Ensayo Slate. El tiempo e intensidad de la corriente. No es lo mismo una corriente fuerte durante una hora que una corriente mediana durante 10 días. Cada tipo de corriente genera efectos diferentes. Y si hay N eventos, cientos de eventos o miles de eventos dentro de la vida útil del puente, se van a generar procesos progresivos que pueden llevar al colapso de la cimentación del puente. El tiempo entre eventos es otro elemento importante. La roca se satura, hay corrientes de agua, luego se seca, al secarse se fractura, luego viene un nuevo evento, es un proceso físico y químico, un proceso de deterioro de la roca con el tiempo y profundidad del cauce de formación de paleocanales. El resultado es el efecto acumulativo, o sea, la socavación en roca es un proceso en el cual están todos los elementos que hemos mencionado que se acumulan y hacen que en el diseño requiramos cimentaciones a determinada profundidad. La susceptibilidad a la socavación de la roca es muy compleja de determinar en estos estándares de ingeniería y típicamente los ingenieros, cuando roca, confiamos mucho. Esa confianza es fatal. La roca es tan susceptible a socavación como el suelo arenoso, como el suelo arcilloso. Socavación de la roca. Socavación que afecte la cimentación de los puentes. No es común encontrar roca 100% sana y competente, en la cual no se generan procesos de erosión. En todos los puentes en roca hay cierto nivel de erosión, cierto nivel de cavitación, cierto nivel de ablación, desprendimiento de bloques por eventos esporádicos, por corrientes constantes
diseñemos nuestros cimientos en roca, teniendo en cuenta la socavación acumulada con el tiempo. En los usos ideológicos para puentes en roca, deben tenerse en cuenta los procesos de socavación durante la totalidad de la vida útil de la estructura. Típicamente, cuando la cimentación es en roca, los ingenieros, como lo dijimos, somos muy confiados y no se les da la debida atención a analizar el deterioro por socavación durante toda la vida útil del puente. Diseñemos nuestros puentes para que en roca soporten sin colapsar durante toda su vida útil. Hay guías, hay reportes para evaluar las ocupaciones en puentes, G18, G20, G23, y también las publicaciones sobre socavación directamente en roca. Tenemos información, tenemos documentos, tenemos procedimientos. Nuestras prácticas de ingeniería debemos nosotros ajustarlas para que no tengamos problemas de colapso de los puentes, tanto en suelo como en roca. Muchas gracias.